La milenaria Afganistán, una nación ubicada en el corazón de Asia Central, ha sido objeto de dominación durante el largo proceso de su historia. La antigua Grecia, el Imperio Persa, el Mongol, los británicos y por último Estados Unidos, todos han dominado y gobernado el país como una fuerza de conquista. Bueno, ¿y por qué? Bueno, por su ubicación como vía de acceso al resto de Asia, que la coloca como un punto estratégico, no solo desde el punto de vista económico y comercial, sino también desde el punto de vista geopolítico y de seguridad regional, claro está, para los intereses de Occidente. Más fácil explicarlo así: hace frontera con Rusia, China e Irán, los enemigos de Washington, es decir, el eje del mal. Tras el anuncio del presidente estadounidense Joe Biden de retirar totalmente las fuerzas militares que ocuparon esa nación durante 2 décadas, el grupo insurgente talibán emprendió una gran ofensiva para recuperar su territorio invadido hace 20 años, que culminó con la toma de la capital afgana, Kabul, y la renuncia y posterior huida del presidente de ese país, Ashraf Ghani, que respondía a los intereses de Estados Unidos. Combatir el terrorismo fue la excusa para ocupar militarmente Afganistán, pero jamás sucedió esto. En contrario, proliferaron los grupos terroristas. Algo no cuadra en esta historia. ¿Qué hay detrás? ¿Qué sucederá con el futuro del país afgano? Afganistán, el fracaso de Estados Unidos. Pongamos el punto en la I. El 7 de octubre de 2001, el entonces inquilino de la Casa Blanca, George W. Bush, anunciaba con rimbombancia la Operación Libertad Duradera, dando inicio a la intervención militar en Afganistán y con ella a la llamada guerra contra el terrorismo. Esta cruzada contra presuntos grupos terroristas como Al-Qaeda ha marcado 20 años de caos y destrucción en el país centroasiático. Se estima que más de 2.500 soldados estadounidenses han fallecido en Afganistán y no menos de 20.000 han resultado heridos. La muerte de afganos sigue siendo difícil de cuantificar. Según Amnistía Internacional, la intervención militar ha causado la muerte de al menos 150.000 personas y ha provocado el desplazamiento de más de 1.200.000 ciudadanos. Mientras que los gastos militares de Estados Unidos, tanto en Afganistán como en Pakistán, ascienden a unos 978.000 millones de dólares, según un estudio de la Universidad Brown en 2019. La retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán forma parte de un acuerdo entre talibanes y el gobierno de Washington firmados en Doha, la capital de Qatar. Estas negociaciones establecen la retirada de las fuerzas militares a cambio de que el grupo insurgente se comprometiera a reducir la violencia y a distanciarse de organizaciones terroristas. 2 días después de que los contingentes de Estados Unidos y la OTAN dejaran la base aérea de Bagram, la más grande e importante de Afganistán y de donde se habían centrado las operaciones militares de Washington en las últimas 2 décadas, los talibanes tomaron el distrito de Panjwai en la provincia de Kandahar. Menos de una semana después, ellos mismos señalaron que ya controlaban el principal punto fronterizo con Irán, Islam Kala. Para la tercera semana del mes de julio, los talibanes anunciaron que su control sobre el 90% de los puntos fronterizos y el 85% del territorio del país era un hecho inexorable. Aunque el ejecutivo de Ghani siempre refutaba esas cifras y prometía una contraofensiva militar, el pasado 15 de agosto el conflicto armado dio un giro definitivo cuando la insurgencia tomó el Palacio de Gobierno en Kabul sin mayor resistencia y declaró el fin de su ofensiva militar. Estos enfrentamientos dejaron más de 1.600 muertos. Desde la primera mitad de 2021, la muerte de civiles en Afganistán ha aumentado en un 47% respecto al año 2020, según detalló la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, UNAMA. Esta cifra alerta sobre el mayor número de víctimas civiles documentadas en un solo año desde que comenzaron los registros del Organismo de Naciones Unidas. No podemos hablar de Afganistán sin recordar el origen. Fue en el 2001 que comenzó la historia de invasión, luego del atentado de las Torres Gemelas. Fue la excusa perfecta para invadir y combatir el terrorismo. Esto fue acompañado
con una frase célebre de George Bush: las tropas estadounidenses han liberado al pueblo afgano. Pero antes de esos hechos, ya la estrategia estaba escrita. La misión no era precisamente ganar la guerra, sino orquestar situaciones de inestabilidad en ciertas regiones del mundo y sobre todo en el Medio Oriente. Nosotros apoyamos la lucha contra el terrorismo, pero no se entienda esto como una carta blanca para que se haga cualquier cosa. Y nosotros seguimos pidiendo hoy todavía, después de mes y medio, casi 2 meses, Dios mío, por la paz. Que se busquen soluciones al problema del terrorismo, sí, que se busque a los terroristas, pero así no. Así no. Miren estos niños estaban vivos ayer, estos niños estaban comiendo con su padre, y les cayó una bomba de las que están lanzando sobre Afganistán. Esto no puede ser. No se puede decir que fue un error. Porque es un error y van a seguir cometiendo errores. Pedimos que se piense y que se rectifique a tiempo. Clamamos por eso. Lo vuelvo a repetir. Después de más de un mes, aquí lo dije. No se puede responder al terror con más terror. No se puede combatir el terrorismo con más terrorismo, la violencia con más violencia. Lo dijo hace 20 años. Y eso originó las amenazas del gobierno de George Bush y originó que el gobierno de Estados Unidos le diera la orden a la oposición y a la derecha venezolana de iniciar sus preparativos para derrocar a Hugo Chávez. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. ¿Y qué sucedió en 20 años en Afganistán? Guerra, bombardeo, destrucción, bombas. ¿Qué resolvió la intervención militar de Estados Unidos en Afganistán? ¿Qué resolvió? ¿En qué ayuda al pueblo? Muertos y muertos y muertos. ¿En qué ayuda al pueblo de Irak la intervención militar? ¿Cuántos muertos? Más de 1 millón en Irak. ¿Cuántos muertos hubo en Libia? ¿Cuántos muertos en la guerra civil y los bombardeos en Siria? ¿Qué visión tenemos nosotros de Afganistán? Que ha fracasado la política guerrerista e intervencionista del imperio de los Estados Unidos en el mundo. Una inestabilidad en Afganistán podría repercutir en el hemisferio. Esa es la principal preocupación de potencias regionales como China y Rusia. Beijing teme que sus intereses se vean perturbados por sectores extremistas como los uigures de la provincia de Xinjiang, mientras que por otro lado está la preocupación de Moscú que grupos extremistas como el Daesh afecten las fronteras de sus aliados y en última instancia el territorio mismo de Rusia. Por eso es tan importante la construcción de un Estado viable y unificado en Afganistán, que sería la garantía para la estabilidad de Asia Central. Trata de reconstruir la República de Afganistán, no la laica que tenía el doctor Nayibullah, sino que a partir de la variable islámica. Bueno, yo creo que sí. El apoyo internacional inteligente, no hegemónico, sino humanitario, en el sentido de ver a Afganistán con un problema humano, con un problema de personas, no con un territorio donde las distintas potencias, tanto regionales como globales, en esto incluye India, Pakistán, Irán, Turquía, y en el plano más elevado, Rusia, China, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, los miembros del Consejo de Seguridad. Ellos tienen que enfocar esto desde el punto de vista humano. Si se enfocan desde el punto de vista humano y hacen coincidir también la parte más humana de los talibanes, de que no haya revancha, de que no haya vendetta, de que no haya masacres, ¿no es cierto?, a los opositores, se puede llegar a una situación interesante y nueva, que puede aplicarse hasta para Siria, puede aplicarse hasta para Palestina. Si
si concebimos Afganistán como un centro neurálgico en donde hay una serie de potencias, las potencias occidentales, que han sido derrotadas y también fueron incapaces de darle una seguridad estratégica a la región. Cuando hablo de seguridad estratégica, una seguridad estratégica compartida para todos los países que cohabitan la región. ¿Por qué es tan importante y tan codiciado Afganistán? Bueno, por su ubicación geográfica que limita con China, con las exrepúblicas soviéticas y cercanas a países con notables recursos petroleros y gasíferos. Su ubicación es un paso obligado para proyectos de oleoductos y gasoductos con destino a la India y Europa. La entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, propuso en el 2011 una alternativa de la nueva ruta de la seda que uniera Asia Central a través de Afganistán y de los puertos de la India, porque además es la ruta más corta. El objetivo de este contraproyecto era interrumpir los nexos de Rusia con Asia Central, mientras boicoteaban la iniciativa de China de la ruta comercial de la seda, es decir, frenar de todas a China. Es una derrota, claramente es una derrota de la Alianza Transatlántica, de Estados Unidos en particular, pero también de la Comunidad Europea, porque ellos centralizaron la hegemonía. Cuando ellos invaden Afganistán, lo hacen desde un punto de vista centralista hegemónico, como le llamo yo, o un hegemonismo centralista, digamos más correctamente así, un hegemonismo o una hegemonía excesivamente centralizada en Estados Unidos y en la Comunidad Europea. Entonces, desde ese punto de vista, ellos fallaron, porque centralizaron la hegemonía demasiado y no solucionaron el problema de una manera mucho más abierta. Continuaron, ¿no es cierto?, intentando dominar Afganistán desde un punto de vista hegemónico, territorial, de que esto quedara en manos de la Alianza Transatlántica y convertir a Afganistán en un aliado transatlántico. Ese fue un error fundamental. La naturaleza geoestratégica del mundo ha estado cambiando durante bastante tiempo y nosotros también estamos en medio de todo ese cambio. A medida que avanzamos, China es la amenaza que marca el ritmo para nosotros en Estados Unidos y ha sido dirigido ahora por el secretario de Defensa, el actual presidente y el anterior también. Así que estamos orientando nuestras capacidades, nuestros programas, nuestra capacitación, nuestro compromiso, nuestras habilidades, etc., militarmente con China en mente. Resumen lo que está sucediendo: Estados Unidos ya no tiene más espaldas para seguir sosteniendo esta guerra, tiene otros enemigos que considera hoy prioritarios, por lo cual reacomoda sus fuerzas armadas y por otro lado aprovecha la circunstancia para tratar de transformar la derrota en una victoria, generando una desestabilización en las zonas de seguridad de países que son hoy abiertamente enemigos de Estados Unidos. Los primeros pasos de la injerencia estadounidense en Afganistán datan de finales de la década de los 70. Por aquel entonces, el consejero de Seguridad Nacional de la administración Carter concebía el conflicto afgano como el Vietnam de la Unión Soviética. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para ese propósito, el entonces congresista demócrata Charlie Wilson fue pieza clave en este ajedrez. Junto a la CIA darían vida a la Operación Ciclón, un engranaje de financiación y reclutamiento de fundamentalistas islámicos para desestabilizar a la entonces República Democrática de Afganistán y a su vez
usar a estos grupos irregulares contra el ejército soviético. El gobierno afgano para ese momento pidió apoyo a la extinta URSS para combatir esas fuerzas irregulares, pero ¿qué hizo Estados Unidos? Su propaganda vendió que lo que ocurría era una invasión del Ejército Rojo, cuando en realidad era todo lo contrario. Y esa fue la justificación perfecta para invadir Afganistán y materializar lo que se conoció como la Guerra de Charlie Wilson. Con el ascenso al poder del Partido Democrático Popular de Afganistán, PDPA, en el año 1978, las nuevas fuerzas progresistas comenzaron a trabajar en una distribución más equitativa de los recursos económicos y sociales. Entre los objetivos fijados por el nuevo gobierno socialista figuraba la emancipación de las mujeres y las niñas del antiguo régimen tribal, la igualdad de derechos para las nacionalidades minoritarias, el acceso a toda la población a la educación, la atención médica y la vivienda digna. Asimismo, hubo un avance significativo en la cancelación de la deuda campesina y el inicio de una profunda reforma agraria. Con el fuerte apoyo de la Unión Soviética, Afganistán avanzó en proyectos de infraestructura económica, como plantas de energía, recursos hídricos, transporte y comunicaciones, así como programas educativos con los que miles de estudiantes afganos asistieron a escuelas técnicas y universidades soviéticas. Con la firma de un tratado de amistad afgano-soviético se profundizaron los proyectos económicos y sociales que se tradujo en nuevos programas de infraestructura, prospección de recursos y minería, servicios de salud, educación y proyectos de demostración agrícola. Este convenio incluía la introducción de tropas soviéticas a petición de un gobierno del PDPA, cada vez más acosado por los señores de la guerra que hacían vida en el país. El gobierno de Estados Unidos, asumiendo que el país caería en la supuesta área de influencia de la potencia socialista, se precipitó a concretar la destrucción de la naciente república. Mediante la Operación Ciclón, los muyahidines afganos, conocidos por su extremismo religioso, recibieron millonarios fondos, armamento y entrenamiento militar de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, utilizando a Pakistán y Arabia Saudita para este propósito. Poco antes del conflicto armado afgano, dos señores de la guerra entrarían a la órbita de la CIA y se convertirían en los principales rostros de la guerra subsidiaria contra la autoridad central afgana, Gulbuddin Hekmatyar y Ahmed Shah-Massoud. Hekmatyar, conocido como el carnicero de Kabul, fue responsable del asesinato de unos 50.000 civiles desarmados durante la guerra, solo en la capital afgana. Asimismo, es señalado por sus cercanos vínculos con el tráfico de drogas y los servicios de inteligencia pakistaníes. La CIA y las distintas administraciones de Estados Unidos hicieron caso omiso a estos hechos si eso significaba expulsar a los soviéticos y con ellos su influencia en el país. Posteriormente, Hekmatyar fundaría el movimiento político Hezb-i Islami, con la que llegaría al cargo de primer ministro. Analistas enfatizan que la financiación por parte de Washington de los muyahidines afganos fue la génesis de la aparición de grupos terroristas como Al-Qaeda y del grupo insurgente Talibán, que paradójicamente serían la principal excusa de la Casa Blanca para intervenir militarmente a la nación. El mandatario estadounidense Joe Biden adelantó a comienzos de julio que la salida de las tropas militares de su país se estaría realizando antes del 11 de septiembre, dejando atrás un país devastado y un historial de acusaciones de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Desde la intervención estadounidense en el país afgano, que supuestamente iba a combatir el terrorismo, pues ocurrió todo lo contrario. Se proliferaron los grupos extremistas y se cuadruplicaron, escuchen bien, los cultivos de amapola, que son la materia prima en la producción del opio y la heroína. Y ahí estaba Estados Unidos. El comercio de esta droga se ha convertido en la principal actividad económica de Afganistán, que hoy es responsable de la producción ilegal, escuchen, del 90% de todo este narcótico a nivel global. La nación asiática ha venido funcionando asimismo como una pieza fundamental en las rutas internacionales del tráfico de drogas hacia Europa y otras latitudes.
Los cultivos de amapola, el opio y la heroína poseen un vínculo indisoluble en la historia de Afganistán. No solamente ha servido para edificar un narcoestado y una economía en torno a su comercio, sino que ha sido pieza fundamental en el financiamiento de la guerra que tiene décadas desangrando a esta nación. En el año 2001, los talibanes prohibieron el cultivo de la dormidera de amapola en búsqueda de un reconocimiento internacional cuando ostentaban el poder en Kabul. Lo que no pudo percibir el grupo insurgente es que para ese momento la economía afgana era casi en su totalidad un monocultivo. La prohibición supuso que 3,3 millones de personas, alrededor del 15% de la población del país, sufrieran una violenta caída en sus ingresos. Aunque las distintas administraciones estadounidenses pretendan deslindarse de su complicidad con el narcotráfico, la historia contradice este hecho. En la década de los 80, la CIA utilizó el dinero proveniente de la venta de cocaína para financiar a la Contra Nicaragüense, un grupo terrorista de extrema derecha que intentaba derrocar a la revolución sandinista. El escritor e investigador Peter Daly Scott aseguró que la CIA no solo toleró, sino que apoyó el crecimiento de los fondos de las fuerzas anticomunistas en Birmania, Laos y Tailandia gracias al financiamiento proveniente de la droga con el objetivo de contrarrestar la influencia de China en el sudeste de Asia. Desde los años 1940 hasta finales de los años 1970, y al igual que en el actual Afganistán, el apoyo de la Agencia Estadounidense de Inteligencia contribuyó a transformar el llamado Triángulo de Oro que conforman estas tres naciones en un importante proveedor de opio a nivel mundial. Por su parte, el especialista en relaciones internacionales, Daniel Rosello, sostiene que los viejos señores de la guerra aliados de la invasión estadounidense en Afganistán fueron los que posteriormente ocuparon las posiciones de poder en las instituciones estatales recién conformadas, lo que ligaba a la nueva clase política con el comercio del opio. Se estima que un 15% del PIB del país se sostiene gracias al comercio del opio y que solo en el año 2016 le generó $3.000 millones en ingresos, según un informe de las Naciones Unidas. ¿Realmente Estados Unidos es el gran perdedor en Afganistán? Según el analista internacional francés Thierry Meyssan, la respuesta es no. La guerra sin fin proclamada por George Bush no tenía como objetivo luchar precisamente contra el terrorismo, sino utilizar el terrorismo para desestabilizar a toda una región geográfica. Y la estabilidad más bien era el enemigo de Washington. Abro comillas, la caída de Kabul responde al objetivo central de esa estrategia, el financiamiento de grupos terroristas como Al-Qaeda y Daesh. La condición es que los talibanes no logren la estabilidad y sin aliados no podrán hacerlo. Además, la huida de los colaboradores que se encargaban de las tareas de contrainsurgencia por cuenta de las fuerzas ocupantes, es decir, de Estados Unidos, si estos colaboradores además logran hacerse pasar por pacíficos traductores, permitirá extender el terrorismo en los países que los reciban, caso Colombia, vecino de Venezuela, que recibió a 4.000 afganos. Es exactamente lo que está denunciando y alertando el presidente ruso Vladimir Putin, la expansión del terrorismo. Según Meyssan, Estados Unidos ya no espera construir arcos del triunfo, más bien acepta que su presidente Joe Biden sea proclamado perdedor de Afganistán, con el único objetivo de dominar al mundo desde la sombra y obtener el máximo de capitales. Toda una perversidad. Pusimos el punto en la I.